Hola, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Esta noche estamos aquí con el tema de duendes y chaneques. Yo soy Aida Chacón. Una vez más, bienvenidos, gracias por estar escuchándonos y siguiéndonos en redes sociales. Y Hola, yo soy Marco Antonio Molina y bueno, vamos a leer algunas historias y vamos a comentarlas. Se van a tratar de duendes y chaneques. Bueno, básicamente de chaneques, pero ahorita hablamos entonces de eso. No sé, Aida, si quieres tú empezar con alguna historia, entramos ya con alguna historia o quieres comentar algo antes. bueno, antes de empezar con la historia, quiero invitarlos nuevamente a que nos manden sus historias al correo narrativasdiversas@gmail. Ya saben, nos pueden mandar sus historias escritas o algún clip de audio donde ustedes la cuenten y nosotros la transcribimos y la transmitimos en nuestros diferentes programas. Y también hacerles una invitación, ya el domingo que entra es nuestra transmisión en vivo donde estaremos con una invitada sorpresa y hablando de historias de Día de Muertos. Muy bien, sí, bueno, ya veremos, pero tenemos una invitada que nos va a contar algunas historias relacionadas con el Día de Muertos. Muy bien, y también que nos propongan temas, porque pueden proponer de qué leyendas, de qué historias, de qué personajes les gustaría que habláramos. También pueden hacer eso, ¿no? Muy bien, pues si quieres entonces empezamos con la primera historia. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, voy a empezar con esta historia que se llama Chaneques en la casa, así la titularon mis informantes. Y es una historia que está muy dialogada porque en realidad era una reunión familiar con varios informantes, entonces todos intervinieron a la hora de contar las historias y muchos son pues diferentes miembros de la familia que van contando y que van interviniendo en la narración para ir explicando o ahondando en algunos detalles. Y bueno, empieza así. Mi papá me dijo que acá también salen duendes. Sí, ¿no ves que a tu papá dijo que los iba a cinturonear y hasta el pantalón le quitaron el cinturón, el pantalón y la camisa? Y no ves que ese día se acostó y con las cartas los iba a llamar, según. ¿Y cómo sabes que son chaneques? Ah, pues porque gritan. Y a Paola la metieron debajo de la cama cuando era bebé. Estaba tiernitita. Tenía 2 meses y bajaron el portabebés de la cama y lo metieron abajo de la cama. Estaba tiernita, por eso nos dimos cuenta que ya no fue. Por eso yo no la soltaba. Para nada la soltaba. Interviene alguien más. Sí, te digo que esas cosas le metían a Gisela las tortillas entre la ropa interior. Ahí guardaban tortillas, semillas, lo que fuera. Tenía yo muchas semillas, por ejemplo, de calabaza y de pipián para hacer el chilito. Y que se empiezan a desaparecer. Estaban todas ahí en su ropa interior. Sí, Paola, Miguel Ángel, ellos estaban chicos y a Lucía tampoco la dejaban hablar. Y lo que me pasó a mí también, cuéntale, ¿qué cosa? Mi anillo, se me desapareció un anillo a mí adentro de mi recámara. Puse mi reloj, mis lentes y mi anillo en el tocador y desapareció el anillo. ¿Cómo me dolió mi anillito? Pero pues a quién le echó la culpa fueron ellos. ¿Y qué les pasa a los niños con los chanecos? Los apendejan. ¿Cómo que los apendejan? Se los llevan, les ponen la mente así en blanco y luego andan así como, los ponen mal, los ponen tontitos, interviene alguien más. Los ponen babosos, pues, los ponen enfermos de la mente. Y si se logran recuperar, pues hay que llevarlos a bautizar. Y hasta ahí llega ese fragmento del relato que viene encadenado un poquito con el que voy a leer un poquito más adelante. Muy bien. Bueno, pues no sé, tal vez tendríamos que empezar por explicar qué son los chaneques, ¿no? Que se supone, cambia esto de una región a otra. No sé en el caso de la historia que tú estás contando, de qué región es, en dónde se ubicaría. Esto sucedió en Tabasco, a las afueras de la ciudad de Villahermosa. Entonces es una ranchería que está rumbo al camino de Chiapas. Entonces está cercano a Chiapas y está en Tabasco, pero cercano a Chiapas, como en el camino hacia allá. Muy bien. Sí, porque los chaneques se identifican como duendes muchas veces,
pero están relacionados sobre todo con el agua, están relacionados con los lugares donde hay agua. Entonces es como una de las características, pero por región pueden variar. Aquí en este caso, por ejemplo, no se menciona que haya ríos o lagunas cercanas, pero, y bueno, están dentro de la casa, ¿no? Incluso. Entonces, en ese sentido es que se pueden cruzar un poco con la figura de lo que son los duendes en general, que también hay que decir, hay muchos tipos de duendes según la región, según la tradición de la que estemos hablando. En España hay diferentes nombres para diferentes tipos de duendes. Igual en los países anglosajones también hay distintos tipos de duendes que cambian con el nombre y pueden cambiar las características. En Alemania, por ejemplo, también algunos son buenos, otros son malos, unos son traviesos, algunos ayudan en la casa, otros lo que hacen solamente son travesuras y hay otros incluso que pueden ser malignos y que hacen cosas para dañar a las personas. Entonces, hay muchas variedades de duendes, ¿no? Nosotros le estamos llamando duendes como de manera muy general. Y bueno, en las historias que yo tengo, por ejemplo, si ahorita leemos una de estas, sí se menciona que hay agua por ahí. No ¿Puedo sé si hacer quieres aquí? comentar tú Ah, sí, algo. justo iba a hacerte una precisión. En esta región los chaneques no están totalmente relacionados con el agua o no únicamente. El elemento más fuerte con el que están relacionados es con las ceibas y me parece que en el siguiente relato se menciona un poco. Pero aquí sí es como donde hay una ceiba, es garantía de que ahí hay presencias de duendes y de chaneques. Hacen la diferenciación, aunque la gente a veces los pone como en el mismo saco y dice duendes o chaneques, en realidad sí hay una diferencia. Los chaneques son muy propios de esa región y se ven como si fueran elementos de la naturaleza mucho más puros, ¿no? Porque, por ejemplo, la tradición de duendes que hay en España, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, traen una vestimenta y tienen como una civilización pequeñita, muy particular. Y los chaneques no, los chaneques son seres chiquitos, como del tamaño de un niño pequeño, con cuerpos raritos. Hay algunas descripciones en algunos relatos, por supuesto, pero en general están más asociados a estos mundos como muy naturales, porque andan semidesnudos, por ejemplo, descalzos, se meten en las ceibas, habitan las ceibas los conectan a un mundo interior que tiene una relación estrecha y profunda con la tierra. Y aunque están cerca de algunos cuerpos de agua, digamos que no es lo fundamental para su aparición. Y en este caso, por eso es que pueden habitar en una casa, porque la casa está cerca de una ceiba y entonces entran y salen de la casa. Y otra cuestión, los chaneques a veces se asocian con el mal, pero tampoco son vistos como seres demoníacos. Solo son seres elementales, pero muy traviesos. Y así te pueden hacer maldades como ponerte semillas en la ropa, esconderte algunas cosas, hacer algunas bromas pesadas. Pueden llevarse a los niños a jugar con ellos y ahí es donde los niños pierden la razón. Muy bien. ¿Por qué no lees tu historia? Porque como comentas que está conectada, pues vamos a escucharla de una vez. ¿Qué te parece? Ok, sí, claro. Bueno, esta historia se llama Al hijo de doña Mercedes se lo llevaron los chaneques. Y empieza así. Nuevamente es una historia en la que intervienen muchos informantes, es parte de la misma dinámica familiar. Y bueno, empieza así. Allá en San Joaquín no se recuperó un niño, pero es que lo dejaron mucho tiempo, interviene alguien más. No, 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 se lo llevaron y lo dejaron a la orilla de la laguna allá en San Joaquín. Ese señor que pasaba por ahí, y me dijeron que era así porque estaba tontito, porque se lo habían llevado los duendes y lo habían dejado a la orilla de la laguna y ya lo iban a ahogar, nomás que lo encontraron encuerado y todo el cuerpo lo habían golpeado. También el que está así es el hijo de doña Mercedes, la dueña de donde vivíamos allá en Tamulté, en Villahermosa. Dicen que el muchacho nomás gritaba que se lo habían llevado y ya está grande el muchachito, ahora es un médico, pero está tonto. Es decir, no se casó, no ejerce la medicina, no se comporta bien, como que socialmente nunca habla con nadie
está como ido, como tonto, porque dice que lo encontraron en un cerrito allá en San Joaquín, en el cerrito de allá. Y dice que cuando lo encontraron estaba todo rayado con carbón en la espalda y golpeado. Y lo encontraron y dijeron que estaba como embrocado y lo querían ahogar los bichos esos. Lo andaban busque y no lo encontraron. Todo rayado lo dejaron. Lo ensuciaron de carbón en la espalda y el muchacho por eso quedó así. Interviene alguien más. Yo platiqué con él muchas veces, pero no. Interviene alguien más. No razona, no se puede hablar con él. A doña Concha muchas veces la agarró eso y de chamaca, porque su mamá se murió y su hermana estaba cuidándola. Ellos la estaban criando. Cuando su mamá se murió, ella y los hermanos estaban chicos, pero ella era la más chica de todos. Entonces dice que una vez se enfermó de la panza y la hermana mayor, chamaca también, le dijo, ve allá por las matas de plátano, pero su tío dice que vivían ahí cerca, que se va, que se lleva el candil para que viera todo, pero se perdió. Donde hay un plátano está oscurísimo eso. Y se fue para allá fuera al baño, pero dice que no hizo nada porque no se acuerda, que ni salió, ni se acuerda de nada de lo que pasó. Y dice que su tía cuando la vio iba chille y chille con el candil y derechito a la laguna. Con el candil en la cabeza, llore y llore. Salieron los tíos corriendo, la fueron a ver y se la llevaron. Le preguntaron a dónde iba y ella no habló y se la llevaron para Tamulte. Con un padre que sacaba cosas malas, que sacaba las cosas negativas y dice que como la llevaron ahí, le rezaron los evangelios y no sé tantas cosas para sacarle lo que tenía, fue como despertó, pero despertó hasta los 8 días. Y no podía ni hablar, nada más lloraba, puro llorar, puro llorar. Dice que si no la llevan, quién sabe qué le hubiera pasado. Le pusieron una medalla de San Ignacio, agua de San Ignacio que le dijo el padre, y así fue como nunca la volvieron a agarrar los chaneques. Pero ya le iban a ahogar también ahí en la laguna. Si no se da cuenta, si no se dan cuenta sus tíos, se la llevan. Y alguien más pregunta, pero sí ha habido casos de niños que se los lleven, y alguien contesta, ajá, sí hay casos. De hecho, ella, así estando grande, no puede ir al monte y señalan a una de las hijas de las informantes, porque dice que ahí están. La otra vez, dice fue con su hija, la que tenía soltera, y a medio se fueron a la mazorca y tenían los costales llenos para echar en la carretilla y fueron a echar las dos. Cuando dice que va viendo un remolino que venía bajando y ella con el machete en el suelo pusieron una cruz. Y así fue como ese remolino, que seguramente estaba relacionado con los chaneques, no se las llevó. Y salieron así, o sea, se regresaron así, perdón, y ya ni las mazorcas llevaron. A las dos casi se las llevan. Y eso fue al mediodía. Y Muy hasta bien. ahí llega nuestra historia. Bien. Mencionabas la ceiba. En esta historia que leíste ahorita ya está lo de los cuerpos de agua, ¿no? Ya están las Ah, lagunas o la laguna en la que iban a ahogar a la niña, que eso es interesante porque es normalmente el tipo de historias que se cuentan sobre chaneques, las que yo voy a leer ahorita, tienen que ver con eso, con que pueden ahogar a los niños en el río, en la laguna, en un ojo de agua. Entonces, bueno, o pero, perderlos en el monte. Ajá, perdón. ajá, y lo de la ceiba también es interesante porque la ceiba es un árbol muy importante dentro de todas estas tradiciones. En algunos lugares es un árbol sagrado, en otros lugares es un árbol tabú. Entre los mayas, por ejemplo, se dice que entre los mayas y Chiapas, por ejemplo, se dice que la ceiba es el árbol del diablo, ¿no? Entonces la gente evita en las noches pasar cerca de una ceiba porque sabe que pueden ocurrir cosas malas. Normalmente son cosas malas las que ocurren, ¿no? Pero en otras tradiciones la ceiba es un árbol sagrado, es un árbol importante. En la religión yoruba, por ejemplo, que hemos mencionado otras veces, la ceiba está relacionada con algunas deidades del panteón yoruba, ¿no? Entonces, pero lo que nos está mostrando es eso, que es un árbol importante para los pueblos en los que se da el contexto de la ceiba, ¿no? Son árboles reconocidos como importantes. No sé si quieres comentar algo.
Pues nada más rápidamente, a mí me parece que son como estos árboles entre mágicos, místicos, ¿no? E incluso un poco diabólicos en algunas regiones, pero yo creo que o sea, toda esta presencia que existe entre la cosmovisión de estas diferentes zonas, e incluso estas diferentes religiones, tiene muchísimo que ver con que pues la ceiba es uno de los árboles más duraderos, más grandes, más frondosos y algo de simbólico debe tener justamente por eso, ¿no? O se le asocia con algo muy bueno o se le asocia con algo malo, pero realmente es porque el árbol en sí es imponente y no solamente es imponente, sino que guarda mucha vida. O sea, por ejemplo, sin a lo mejor tener algún conocimiento de lo paranormal, lo espiritual, pensando en la religión yoruba, eh, nosotros, como cualquier transeúnte ve una ceiba, la vida que encierra la ceiba es inmensa, ¿no? O sea, desde todas las especies que viven ahí, desde las micros hasta las grandes, realmente están como muy relacionadas, creo yo, con esa presencia tan fuerte en las diferentes culturas, ¿no? Claro, yo creo que sí, lo que dices es importante. Obviamente, muchas creencias tienen un fundamento en las cuestiones materiales, justamente, ¿no? Entonces, eso creo que es importante reconocerlo, entenderlo. Y bueno, si quieres, vamos a leer o voy a leer las historias que yo escogí para este día. Y lo que podemos hacer, se me ocurre, voy a leer las dos historias juntas y luego comentamos, ¿sí? Sí, sí, claro. La, la primera, voy a empezar con la primera. Dice, hace más o menos 5 años fui a un campamento en Veracruz. Esto lo cuenta una estudiante mía del TEC de Monterrey, en donde el señor que dirigía el campamento nos contaba historias y leyendas de lo que pasaba en los alrededores del lugar o vivencias que implicaban leyendas. Una de las cosas que nos contó fue la historia de los cheneques. Se dice que son los espíritus de niños que no fueron bautizados y que viven en las lagunas como si fueran duendes que hacen travesuras. Lo malo de estos espíritus es que se dice que se les meten a los niños menores de 12 años, porque es cuando todavía son muy inocentes y son capaces de jugar y creer todo lo que ven. El problema de que se les meta un cheneque es que empiezan a enfermarse de cosas extrañas y desconocidas para los médicos. El señor nos contó que en las lagunas cercanas a donde estábamos era muy fácil que los niños se metieran a nadar y que sus mamás debían tenerlos siempre a la vista o evitar que se metan a las lagunas. Un día hubo un niño que se metió y siguió los consejos y los juegos de otro pequeño sin saber que este era un cheneque. Cuando el niño estaba jugando, el cheneque comenzó a tener contacto más cercano con el pequeño hasta que se metió en su cuerpo. El niño no sabía lo que pasaba y fue con su mamá. Después de cierto tiempo, el pequeño comenzó a enfermar. Cada vez tenía más síntomas como temperatura, ronchas, caída del cabello, pero los médicos nunca supieron qué era lo que tenía. La madre del niño, desesperada, tuvo que acudir con un curandero y cuando éste vio a su hijo le dijo que ya estaba muy grave, que el cheneque estaba muy arraigado en él y que no iba a salir ni a descansar hasta que el niño muriera. Trataron de hacerle exorcismos, pero dicen que el mal del pequeño era tan fuerte que cuando el curandero le agarró la mano se empezó a formar un remolino como si fuera una visión. El pequeño murió y nunca se supo qué fue realmente lo que tenía. Y así como ese niño murió debido a algo desconocido, existen muchas historias acerca de los cheneques, de manera que realmente cualquiera preferiría que sus hijos no se acerquen más a la laguna. Bien, y voy a leer la siguiente historia. Dice, cuando yo era más pequeña, mi mamá, por medio de una amiga suya, decidió meternos a mi hermano y a mí a la IMCA, un deportivo en el cual se realizan distintas actividades, tanto deportivas como recreativas. Asimismo, se hacen campamentos y excursiones de las diferentes clases o actividades para los usuarios. Los campamentos que se hacían eran a Camomila, un lugar cerca del Cerro del Teposteco, en donde junto con los compañeros realizábamos actividades recreativas, veíamos el amanecer y la puesta del sol, y por la noche se hacía una fogata y se cantaban canciones.
Era ahí, en la oscuridad de la noche, cuando se contaban historias entre las cuales siempre salían los famosos cheneques. Unos pequeños duendecillos que, según los guías, salían de su árbol en la noche. Este árbol se localizaba muy cerca de las cabañas donde nosotros siempre nos quedábamos. En realidad eran dos árboles que me parecían enormes, pero parecía uno solo, ya que sus ramas se entrelazaban a la perfección. Los guías nos decían que por la noche se oirían ruidos y también, según si te aparecían, se te aparecían si pisabas alguna de las piedras pintadas de blanco que se encontraban en el suelo, marcando los diferentes caminos. Nos decían que eran duendes guardianes y que se molestaban con el ruido, si les pisaban sus piedras o si uno se subía a su árbol. Algunos dicen que los cheneques eran niños buenos convertidos ahora en duendecillos. Otros dicen que son causa de las fuerzas sobrenaturales, por lo tanto son duendes malignos. La verdad es que quién sabe, pero mis amigos, mi hermano y yo, siempre que íbamos a los campamentos, pisábamos las piedras a propósito. En la noche hacíamos mucho relajo. Es más, hasta nos poníamos a gritar y obviamente lo más divertido era treparnos al árbol de los cheneques. Muy bien. Voy a leer una más de una vez. Esta es breve y ahorita comentamos estas historias. Va. Ok. Dice, me cuenta mi papá que en el río que está... bueno, perdón. La historia anterior, esa la contó un estudiante también del TEC de Monterrey. Como vimos, se desarrolla la historia en Tepoztlán, Morelos. La siguiente historia la cuenta una estudiante de la UAM y en este caso, esta historia que se cuenta ocurre en Ibérica, Michoacán. Y dice la historia. Me cuenta mi papá que en el río que está por la casa donde antiguamente vivíamos, comenzó el rumor de que una persona pasaba por allí, cuando de repente escuchó voces de niños. Como ya era muy tarde, él no se atrevió a voltear. Al día siguiente, cuando les contó a sus compañeros lo sucedido, lo tacharon de cobarde por el hecho de no averiguar de qué se trataba. Días después, el joven se decidió y pasó nuevamente por el río, solo que esta vez fue más temprano. Esperó y justo cuando se retiraba, escuchó nuevamente las vocecillas. Al voltear, se encontró con una gran sorpresa. Lo que vio fue algo muy lindo, unos niños hermosos y con una mirada cautivante. Los niños, al percatarse de que esta persona los veía, lo llamaron hacia el río. Días después, la persona desapareció. Todo el pueblo lo buscó. Sin embargo, nunca más lo encontraron. Por eso, desde entonces, nadie se atreve a voltear cuando pasan por el río de noche. A esos pequeños seres los llaman chaneques. Muy bien, pues ahí está. ¿Cómo ves? Ok, bueno, voy a rescatar un elemento que estaba también en una de las historias que yo leí, que es justamente el remolino que se hace cuando se aparecen. Es raro que alguien, o por lo menos en la parte donde yo estuve consiguiendo las historias y demás, que tengan una descripción muy exacta de cómo son, ¿no? O sea, es como muy general. Coinciden en que parecen niños, pero no son niños. Entonces, sí hay algunos rasgos físicos que los delatan, em, pero no hay como tantas precisiones, ¿no? En esta construcción. El remolino me llamó mucho la atención porque en todas las historias, ahorita yo nada más presenté este par, pero hay muchas otras historias de chaneques que también tengo de aquella ocasión. Y bueno, el remolino solamente se presenta en esta historia y ahorita me lo encuentro, por ejemplo, en una historia de las que tú contaste, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Y la otra cuestión es los chaneques en esta ronda de entrevistas y demás, ya no a manera de historia, sino al final de todas las historias, me decían a mí que lo que hay que traer es dulces en las bolsas para darles a ellos, echárselos, distraerlos y salir corriendo si es necesario salir corriendo de ellos. Otra cuestión me decían, cuando están dentro de la casa, que fue en el caso de estas historias que presenté, cuando están dentro de la casa, lo que se estila es que dejen una ofrenda con un tabaco,
un trago de alguna bebida alcohólica y dulces y cartitas. Me decían que las barajas españolas, pero las que son mini, se pueden dejar ahí. Y esas cosas se dejan a manera de ofrenda para apaciguar su espíritu tan latoso que tienen y entonces pueden habitar en la casa sin que te estén molestando tanto. A lo mejor no se van, pero es una manera de hacer como las paces, de tener una tregua entre los chaneques y la gente que habita la casa. Muy bien. Yo de las historias que acabo de leer, yo destacaría uno, el árbol que cuentan en una de esas historias. Quien está contando la historia no dice qué árbol es, pero por la descripción podemos pensar que es una ceiba, o sea, Por justamente, supuesto. ¿no? Porque Ujú. dice eso, los chaneques viven en ese árbol, ¿no? Y la descripción que hace, un árbol enorme, las ramas entrelazadas, las raíces, recordemos que también las raíces de la ceiba son raíces que se entrelazan, entonces, bueno, hace pensar que probablemente era una ceiba también, ¿no? Entonces, ahí están esas coincidencias. Nada más que quería recordar algo, no lo mencionamos al principio. Se les dice cheneques con E o chaneques con A, igual según la región. O sea, es el mismo personaje, pero por región puede haber esa variación en el nombre, ¿no? Porque una de las historias que leí habla de cheneques y la otra habla de chaneques con A, ¿no? Pero bueno, coinciden esos elementos. Ahora, otra característica que me gustaría destacar es en uno de los textos que leí, dice que son muy blancos y esa es una descripción que normalmente hacen de los chaneques, que son muy blancos, que son como niños, muy blancos. La característica y lo que hace sospechar a mucha gente cuando cuenta las historias, dice, los vi y eran tan blancos, su piel era tan blanca que eso me hizo pensar que no eran niños humanos, ¿no? Por ejemplo. O bueno, que son muy, muy hermosos también. Son de las características que aparecen cuando se describen a los personajes, que es diferente a lo que comentabas tú de estos chaneques que son más bien como duendes que viven dentro de la casa, que son pequeñitos, etcétera, y a los que ahorita comentas se les puede poner una ofrenda. O sea, es como otro tipo de personaje, es como diferente en ese sentido, porque, fíjate, quería yo mencionar precisamente eso y ya ahorita con lo que tú me estás diciendo, pues me das paso para mencionar a los aluches mayas, por ejemplo. Efectivamente, sí, justo eso también te iba a decir, que tienen, no sé, a lo mejor algún tipo de parentesco en esta mitología con los aluches, justamente. Y no tendría absolutamente nada de extraño, dado que, pues ya sabemos, en Tabasco, Chiapas, la región maya, pues está muy presente, muy cercana, ¿no? Si bien en Villahermosa, por ejemplo, no tenemos tanto vestigio maya, sino más bien olmeca, estamos muy cerca, por ejemplo, ya de la presencia maya, ¿no? Claro, no, y además la geografía, ¿no? También el ecosistema es muy, muy similar Muy en este similar, caso. sí, por Sí. supuesto. Entonces, la presencia del agua, los árboles, etcétera, eso hace que sean como igual ecosistemas muy similares, ¿no? Entonces, es fácil en ese caso que las historias puedan viajar de una región a otra. En el caso de los aluches también, si alguien no sabe lo que es un aluche, se consideran que son como duendes también, son seres pequeños. Algunos dicen que tienen más bien aspecto no de niños, sino como de viejitos, ¿sí? Pero los aluches, lo que normalmente se dice es que cuidan los terrenos, cuidan los territorios, que esta es una característica, por ejemplo, que tienen con los duendes de la península ibérica, por ejemplo, y de Europa, que se supone que los duendes son seres, les llaman elementales, relacionados con los elementos. En España hacen una clasificación de seres relacionados con el aire, como serían, por ejemplo, las hadas, con la tierra, como serían los gnomos, y con el agua, que son otro tipo de personajes
que en México no los conocemos con esos nombres, ¿sí? Son nombres diferentes para nosotros, pero sí hay seres relacionados con el agua. Se supone que están relacionados con estos elementos, incluso hay algunos relacionados con el fuego también, ¿sí? Y se supone que en estas tradiciones europeas son cuidadores del bosque, son cuidadores de los bosques y de la naturaleza. Entonces, entre los mayas es igual, los aluches son cuidadores también de la naturaleza, ¿no? Pero la gente en la península maya, lo que la gente decía es que se podía hacer pacto, se hacía un pacto con los chaneques, perdón, con los aluches, para que cuidaran un territorio, ¿sí? Entonces alguien los llevaba a su granja, a su rancho, a su territorio, sus tierras, hacía un pacto y entonces esos aluches iban a cuidar ese territorio en particular y él se convertía en su amo, en su amo de alguna manera, su dueño, pero él a cambio tenía que darles ofrendas, justamente como dices tú, ponerles comida, ponerles agua, algunas otras, ponerles pozol, por ejemplo, que es una bebida tradicional de la región hecha con maíz, ¿no? Entonces, mientras se les pusieran esas ofrendas de comida, ellos estaban tranquilos, estaban contentos y cuidaban el terreno de quien les estaba alimentando, ¿no? Entonces, bueno, también sí hay una relación con eso. Efectivamente, y aquí nada más habría que resaltar que, por ejemplo, mientras los aluches están asociados a los cuidados de los territorios, los chaneques son un poquito más libres y más descarriados, ¿no? Ellos lo que hacen son maldades y a veces nada más por gusto. Esa es otra de las cuestiones. Mientras unos son guardianes, los otros son más bien como perturbadores del orden, ¿no? Igual que muchos, sí, que muchos duendes europeos, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, yo creo que otro día vamos a hacer un programa para hablar de los duendes europeos y de todas las posibilidades, porque los encontramos en toda Europa y son diferentes personajes que tienen características. A algunos se les pueden dar tareas, por ejemplo, hay algunos que ayudan con las tareas domésticas, ¿no? Entonces, hay cosas de ese tipo, pero yo creo que eso da para que hagamos otro programa después solo de duendes y de la tradición europea que habla de estos duendes que tienen muchas características. Por supuesto, y podríamos hacer también a lo mejor en ese programa un recorrido por algunos que sean similares en la cultura latinoamericana, ¿no? Sí, porque claro, ahorita estamos hablando de estas historias que se recopilaron en México, pero también en América Latina hay más historias de duendes que ya podremos ir comentando. Muy Por bien. supuesto que sí. No sé si quieres agregar algo más. Pues bueno, ya de las historias nada, lo único que quiero es reiterar la invitación a que nos manden sus historias, a que nos sugieran algún tema que quieran que abordemos en los siguientes programas. Ya saben, nos pueden escribir al correo narrativasdiversas@gmail.com o nos pueden escribir en la página, ahí viene directo el botón también para que manden mensaje, o en los comentarios de los videos, ya sea en la página de Facebook o en YouTube, que ya saben. Seguimos construyendo el canal de el podcast, estamos en eso, así que bueno, vamos a esperar otro poquito ya cuando sea el lanzamiento definitivo del canal de podcast, pues bueno, ya les estaremos avisando. Mientras tanto, pues mándenos sus historias, mándenos sugerencias de temas y estén pendientes de la transmisión en vivo de Día de Muertos que vamos a tener el siguiente domingo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ahí está la invitación. Pueden mandar sus historias escritas o grabar el clip de voz y que a veces es más cómodo eso y así lo pueden enviar, ¿no? Entonces, pues ya Aida dio las páginas, dio el correo y pues si ya no quieres agregar algo más, yo creo que ya nos podemos despedir. Pues nos estamos viendo y muchas gracias por acompañarnos a esta emisión más de Nunca te han espantado y nos vemos la siguiente semana. Muy bien, pues muchas gracias, cuídense mucho y el próximo domingo tenemos programa en vivo con una invitada que va a leer, trae ella sus historias, son historias muy buenas y además las lee muy bien. Entonces, bueno, ya ustedes se enterarán de quién es nuestra invitada.
Cuídense mucho, muchas gracias. Los esperamos Hasta el luego. próximo domingo, que es cuando estamos subiendo los programas a las redes. Chao.